El cuerpo es maravilloso, complejísimo, sorprendente. Mires donde mires vas a encontrarte funciones, mecanismos que son increíblemente complejos y sorprendentes. En este vídeo te voy a contar unos cuantos sobre el posparto. Soy Íñigo Junquera y este es un nuevo vídeo para PhysioOnline. Con el embarazo y el posparto de mi mujer he aprendido mucho acerca de este maravilloso mundo de la mujer, la maternidad. Aquí hay un montón de curiosidades. Yo solo voy a contarte 5 sobre el posparto que creo que son importantes además. La primera, la que más me sorprendió en todo este proceso, es entender que en el cuerpo de la mujer, el lugar más caliente de su cuerpo, cuando el bebé acaba de nacer, es el pezón. De alguna forma, seguro que has visto alguna vez un vídeo de cómo el bebé, ¿sí?, va palpando, va con sus labios buscando el pezón de la madre. Bien, se ha visto por termografía, que es fotografía de calor, que el punto más frío del cuerpo del bebé son sus labios. El punto más caliente del cuerpo de la mujer es el pezón. Es maravilloso. Es como el anuncio de Axe que hubo en su día aquí en España. ¿Sí? Muéstrale el camino. El cuerpo ya le está diciendo al bebé, le está mostrando el camino. El bebé va buscando con sus fríos labios el calor del pezón y según va viendo zonas más calientes sabe que es por ahí, sabes que es por ahí hasta que lo encuentra. Maravilloso, maravilloso cómo la naturaleza piensa absolutamente cada detalle. Conocemos cuatro cosas sobre la complejidad del cuerpo, de verdad, 4 cosas, por más que pensamos que sabemos mucho. Segunda, el 75% de las mujeres sufre una depresión posparto. 75%. Y es hasta cierto punto normal. No estamos hablando de depresiones posparto graves, ¿sí? Porque hay depresiones posparto muy potentes y hay pequeñas depresiones posparto que la mujer las lleva más o menos en silencio y que se resuelven, ¿sí?, en unas semanas. Pero es de alguna manera natural que una mujer que ha estado sometida a una gran presión durante el parto, ¿sí? Un embarazo genera mucha presión y toda la persona, todo su ser se está apoyando y sosteniendo con esa presión. Cuando da a luz, lo que se genera es una depresión. El vientre pierde esa presión, de repente ya no hay ese lugar donde apoyarse. Eso que estaba ahí ya no está. Y es como si le hubieran quitado el tapón al flotador y se deprime, ¿sí? Tanto es así que también está demostrado que utilizar faja reduce la probabilidad de depresión posparto. También en tribus africanas se colocan unas telas dando vueltas en el vientre. Yo aquí diría, esto debiera de ser algo puntual y unido a un trabajo, a una actividad, que puede ser de hipopresivos o puede ser de la propia vida diaria para recuperar el propio tono, el propio sostén de la mujer de su cuerpo. No puede ser una faja que me la pongo y ya no me la quito, ¿sí? Porque lo único que voy a generar, si no, es una pérdida de la capacidad de sostenerse uno mismo o una misma. Y entonces podemos entrar en esa depresión de forma crónica. Además, muchas mujeres sufren escapes de orina al toser, estornudar, reír después del parto, pero muchas. Muchas de ellas lo recuperan en las siguientes semanas, meses, pero otras muchas no llegan a recuperarlo nunca. Esto tiene que ver con el tipo de tejido de esa persona, con cómo era su vida antes y cómo era su tono,
con qué ha hecho después del parto y cómo ha sido el trabajo que ha hecho con su cuerpo después del parto. Obviamente, como fisioterapeuta, aquí tengo que recomendar siempre, no sé si a todas las mujeres, pero sí a muchas, muchas, muchas y más en el mundo actual, que las mujeres, siento deciros, pero llegáis al parto bastante peor que las de antes, ¿sí? Que es importante que hagáis fisioterapia del suelo pélvico, diría, tanto preparto como posparto. Y como quinta curiosidad, decir que las mujeres seguís teniendo, las que ya habéis parido lo sabéis perfectamente, pero siguen teniendo contracciones durante varios días. Se les llama entuertos y tienen que ver con que todo el útero está dilatado y tiene que volver a su tamaño, a su forma. Por eso estas contracciones es necesario que continúen para ese restablecimiento. Ya vemos en este esquema como el primer día tiene un tamaño, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿sí? Pueden durar eso 10 días más o menos, en ocasiones algo más, en ocasiones algo menos. Siguen siendo de hecho relativamente dolorosas e incluso muy dolorosas. Bueno, ya ves que el cuerpo es maravilloso, te he contado en este vídeo algunas cosas realmente increíbles sobre el organismo, en este caso de las mujeres. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.